Buenas tardes, aprendices del curso Razonamiento Cuantitativo Prueba Saber Pro. El tema de nuestra clase se refiere a las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central o medidas de posición? Nos indican en dónde se sitúa un dato dentro de una distribución de datos. Las medidas de tendencia central se utilizan con bastante frecuencia para resumir un conjunto de cantidades o datos numéricos a fin de describir los datos cuantitativos que lo forman. Ejemplo de ello puede ser la edad promedio o la estatura promedio de los estudiantes de la universidad o el peso promedio de las bolsas de cereal que son llenadas por una determinada máquina en un proceso de producción o la venta de un negocio. Las medidas de tendencia central son también frecuentemente usadas para comparar un grupo de datos con otro. Por ejemplo, el promedio de ventas obtenido por un grupo de vendedores de una zona, un grupo de vendedores de una zona comparado con el promedio de ventas de otro grupo de vendedores, pero de otra zona. Y este promedio de reclamos de clientes de una sucursal también se puede calcular con estas herramientas matemáticas denominadas medidas de tendencia central, comparando el promedio de reclamos de un grupo de clientes de determinada sucursal con otro grupo de clientes de otra sucursal. Las medidas de tendencia central permiten también ordenar ese conjunto de datos según su magnitud, y las medidas de tendencia central que se utilizan más comúnmente son la media, la mediana y la moda. Cuando se hace referencia únicamente a la posición de estos parámetros dentro de la distribución, sea que ésta sea centrada o no, se habla de medidas de posición, lo cual hace posible que se incluyan cuantiles entre dichas medidas. Se debe tener también en consideración que existen diferentes tipos de variables, como son las cualitativas y las variables cuantitativas, que ya hablamos en la primera clase de ese tema. Y lo que significa que las medidas de posición o de tendencia central se utilizan de acuerdo al tipo de variable que se está observando. Entonces, ahora, entre las medidas de tendencia central más conocidas nos encontramos con la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, la media ponderada, la moda y la mediana. También tenemos que acá que las medidas de tendencia central tienen las mismas unidades que la cantidad que se está midiendo. Por ejemplo, si los datos que estamos recolectando están en centímetros o segundos, también lo estará las medidas de dispersión, que es otra medida, otra herramienta matemática dentro de la estadística para calcular la dispersión o la distancia que hay entre un elemento a observar y otro. Bueno, como esa que tenemos importante dentro de las medidas de tendencia central. Dentro de las características generales de las medidas de tendencia central están, primero, que permiten apreciar qué tanto se parecen los grupos entre sí. Segundo, mirar los valores, observar los valores o analizar los valores que se calculan para un grupo de datos y que se utiliza para describirlos de alguna manera. Normalmente se desea que el valor sea representativo de todos los valores incluidos en el grupo, y es el valor más representativo típico de un grupo de datos. No es el más
No es el valor más pequeño o el más grande, sino un valor que está en algún punto intermedio del grupo, más exactamente. Y se acerca a estar en el centro de todos los valores y por ello se llaman medidas de tendencia central, porque está más en el medio de la población objeto de estudio. También se utiliza como un mecanismo para resumir una característica de un grupo de datos en particular y también sirve para comparar un grupo de datos con otro. El cálculo de las medidas de tendencia central se hace mediante unas fórmulas, las cuales cambian según cómo se encuentren los datos del grupo con el que se van a trabajar. Estos son en el caso de que los datos no sean no agrupados o cuando los datos están agrupados, que tienen una distribución de frecuencias relativas. Un campo, como les he dicho, un campo fundamental de la estadística es el de las llamadas medidas de centralización que se usan para resumir o describir una colección más o menos numerosa de datos numéricos. Las medidas de sentencia central, como les había dicho, se calcula a través de la fórmula de la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica y la media aritmética. La media como tal es un concepto estadístico básico que se representa en un valor. Permítanme, pasamos a la otra. La media como tal es un concepto estadístico básico que se representa en un valor, las características que presentan una variable. Y esa variable dentro de un conjunto de datos y solo puede usarse como variables cuantitativas. La media puede considerarse un concepto base para la comprensión de variable aleatoria y las distribuciones que lo acompañan o componen. ¿Por qué? Porque la distribución se caracteriza principalmente por las medidas de tendencia central y de dispersión, siendo frecuentemente la mediana uno de los parámetros de la distribución de esos puntos o de esos elementos o de esos sujetos objeto de estudio. La media aritmética o promedio aritmético es la suma de los valores, la media es la suma de los valores sobre la cantidad de valores, es la suma de los valores sobre la cantidad de valores. Este es para datos no agrupados. Y para datos agrupados, entonces se utiliza media es igual a X, la sumatoria de X por F sobre N. N, recordemos que cuando es minúscula no se refiere al tamaño de la muestra, mientras que N mayúscula se refiere a la cantidad total del universo de la población que se está estudiando. La mediana. La mediana es el valor del elemento central del conjunto. Y para encontrar la mediana, primero hay que arreglar los valores del conjunto de acuerdo a su magnitud, es decir, arreglar los valores del más pequeño. Aquí lo tenemos en el ejemplo del más pequeño al más grande. Del más pequeño al más grande. Se arreglan de esa manera. Y después se localiza el valor más central, que para este caso el valor más central es
42, 43 son los valores más centrales. Es decir, el número de valores sobre la mediana es el mismo que el número de valores bajo la mediana, y si el número de valores es un conjunto de datos no agrupados, es par, no hay mediana verdadera. Y la moda, bueno, aquí también tenemos en el caso de datos agrupados, a donde se debe tener en cuenta las variables que están dadas dentro de esos datos agrupados y la probabilidad o la frecuencia acumulada, que recordemos que es F, y hasta la clase anterior, que es los rangos, las categorías que se van a analizar en cada rango, y la frecuencia acumulada, que es parte de acuérdense que con la fórmula se calcula a partir de la frecuencia absoluta. Bueno. Y tenemos la moda, que es la otra medida de tendencia central. La moda, también llamada moda o promedio típico de un conjunto de valores, es el valor en el cual ocurre más frecuentemente en el conjunto de datos que tenemos o que estamos analizando. Si un valor es seleccionado al azar del conjunto dado, un valor modal es el valor más probable a ser seleccionado. Así, la moda es generalmente considerada como ese valor más típico en una serie de datos, la cual se llama también unimodal. Para complementar el tema, pues tenemos acá unos pequeños videos que quiero compartir con ustedes. El primero es cómo calcular la media, la moda y la mediana en datos sin agrupar. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de estadística, y ahora vamos a ver cómo hallar las medidas de tendencia central para datos sin agrupar, o sea, la media, mediana y moda. Y vamos a empezar hablando de la media aritmética o promedio. Les voy a dar varios ejemplos de cada una de las medidas de tendencia central. Y la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos. El símbolo que se le da en estadística a la media aritmética es la X con una línea encima, que eso se lee promedio de las X o promedio de los datos, y también se le puede llamar media aritmética, como ya lo vimos aquí. Simbólicamente, ¿cómo se expresa? El promedio se expresa como la suma de las X sub I dividido en el número total de datos. Algunos a esta suma le agregan aquí desde i igual a 1 hasta n. Eso no hay mucho problema, simplemente es que entendamos el concepto, y se expresa, como les digo, de esta forma: la suma de las x sub i, o sea, la suma de los datos dividido en el número de datos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la media aritmética o el promedio de las edades de nuestros compañeros. Supongamos que las edades de nuestros compañeros, cogimos a 1, 2, 3, 4 y 5 compañeros. Entonces queremos hallar el promedio de las edades. Un compañero tiene 15 años, 16, 14, 17, y otro compañero vuelve a tener también 15 años. Entonces, si queremos sacar el promedio, entonces, para ir entendiendo el concepto, aquí diríamos que el promedio es igual a la suma de los x sub i. Como estos son los datos, entonces estas se les llama x en estadística. Bueno, después de ordenarlas, pero digámoslo así, que este sería el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, número 4 y número 5. ¿Por qué se expresa de esa forma? Pues porque en este caso están ordenados así.
Si estuvieran ordenados de diferente forma, supongamos que este estuviera primero, pues sería el dato número 1, este fuera el segundo, el dato número 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí por eso es que dice los X sub I, porque son todos los datos, entonces vamos a sumar los datos. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 15 más 16 más 14 más 17 más 15 y esa suma, el resultado de esa suma lo vamos a dividir entre el número de datos. Entonces, miramos cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Eso obviamente lo podemos hacer en la calculadora. Aquí la suma de arriba de todas las 5 edades me da 77 dividido en 5. Este paso me lo hubiera podido saltar. Y el resultado, entonces el promedio de las edades, en este caso es 15,4 o 15,4 años. Esa es la forma de encontrar el promedio de cualquier tipo de datos. Vamos a mostrar otro ejemplo. Supongamos que le preguntamos a un grupo de amigos cuántos hermanos tienen. Entonces el primero tiene 3 hermanos, un hermano y así sucesivamente. Y queremos hallar el promedio de hermanos de nuestros compañeros. Entonces nuevamente escribimos el promedio es igual a la suma de todos los datos. En este caso pues voy a sumar de una vez 3, 4, 5 y 0 da 5, 7, 9, 10, 13. 13, obviamente más 0 pues daría 13. Y eso lo dividimos entre el número de datos, o sea, un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Miren que yo estoy contando todos los datos, no importa que sean 0 o 1 o 2. Y ese resultado me da 1,4. Y ese sería el promedio de hermanos. Obviamente, yo no puedo decir, el promedio de hermanos es 1,4. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría, el promedio de hermanos es un hermano. ¿Por qué? Pues porque nadie va a poder tener 1,4 hermanos. Generalmente hay que revisar bien el resultado y tratar de ponerle lógica a esto. Seguimos ahora con la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están agrupados. El símbolo que se le da en estadística a la mediana generalmente es la M y la E minúscula. Así se escribe mediana, siempre que lo veamos así, eso quiere decir mediana. En este caso hay dos formas de sacar la mediana. Una se utiliza cuando el número de datos es impar y la otra cuando el número de datos es par. En este caso hay dos formas diferentes de hallarla. Hay una forma de encontrar la mediana cuando el número de datos es impar y otra forma cuando el número de datos es par. Generalmente lo que debemos tener cuidado es que esta partecita, cuando los datos están ordenados. Voy a dar un ejemplo con personas. ¿Por qué se deben ordenar? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la persona mediana, la mediana no quiere decir la que está en el centro, sino la que ocupa o la que tiene, en este caso si estamos hablando de estaturas, es la que tiene una estatura en el medio. ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer? Debería ordenarlos del más pequeño al más grande. Entonces voy a tratar de hacer los dibujos parecidos, pero en este caso sería primero el más pequeño, luego el que le sigue en estatura, luego creo que es este, luego el que tiene un poquito más grande y por último debería ir el más grande. Entonces ya al estar ordenados por estatura ya observamos que el mediano pues es el que está en el medio, pero después de estar ordenados. Porque como lo veíamos aquí, pues aquí también se puede ver que el mediano es este, pero sería un poquito más complicado de verlo. En cambio, cuando están ordenados los datos o las personas, digamos en este caso, pues es mucho más sencillo de verlo. Entonces, hablando de las edades, pues lo primero que habría que hacer sería ordenar los datos, porque deben estar ordenados. Entonces, primero el menor es el 14, luego seguiría el 15, luego otra vez 15, luego seguiría 16 y luego seguiría 17. Copiamos los datos ordenados y ya, como en este caso es un número de datos impar, porque aquí hay 1, 2, 3 y 4 y 5 datos, simplemente lo único que hay que hacer es ordenar y escoger el del centro. Entonces aquí les escribo el resumen. Entonces para encontrar la mediana cuando el número de datos es impar, lo que debemos hacer es ordenar y simplemente seleccionar el del centro. Pero ahora vamos a ver un ejemplo cuando el número de datos es par. Entonces vamos con otro ejemplo de edades, pero en este caso ya hay 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, el número de datos es un número par. Aquí lo primero que debemos hacer, pues como siempre, ordenar 13. Luego seguiría el 14 que está dos veces.
no importa que esté 2 veces, pues lo copiamos 2 veces, luego seguiría el 15 2 veces. Y por último el 16. Y una vez que estén ordenados, pues como lo observamos, a diferencia de cuando los datos eran impares, en este caso en el medio no hay un solo dato, en el medio hay 2 datos. No puedo escoger un dato que sea central, porque miren que aquí si escogiera el 14 a la izquierda habrían 2 y a la derecha 3, o si escogiera el 15 a la izquierda habrían 3 y a la derecha 2. Entonces, en este caso hay 2 datos que están exactamente en el centro. Entonces, ¿qué hay que hacer? A esos 2 datos se les saca el promedio, o sea, la media aritmética. Entonces, ya habiendo visto el promedio, pues lo que hacemos es eso. Entonces, el promedio sería sumar los datos y dividirlo en el número de datos. Como vamos a sumar solamente 2 datos, 14 más 15, y pues lo dividimos entre esos 2 datos. 14 y 15 da 29, dividido en 2, eso da 14,5. Y esta sería la mediana, cuando el número de datos es par. Entonces aquí les escribo el resumen, que como lo vimos, lo que se hace es, como siempre, primero ordenar y luego hallar el promedio de los 2 datos centrales. Cuando es impar es un dato en el centro y cuando es par son 2 datos en el centro. Y por último vamos con la moda, que la moda se simboliza con la M y la O minúscula, la M mayúscula y la O minúscula. ¿Y qué es la moda? Es el o los valores que más se repiten. Como para comprenderlo un poquito mejor, la moda, ¿por qué es el dato que más se repite? Nosotros vemos que, por ejemplo, uno dice, uy, ese pantalón está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque es el que más gente utiliza. O ese peinado está de moda. ¿Por qué? Porque es el que más personas están utilizando. Entonces, aquí lo vemos que la moda es el que más se repite o el que más se usa. Por ejemplo, nuevamente, pues si le preguntamos las edades a varias personas, entonces, o a nuestros amigos, digámoslo así, la moda pues es el que más se repite. La forma más fácil también sería ordenarla, aunque sin ordenar los datos también se puede ver, porque pues aquí se ve que el dato que más se repite es el 15, pero como les digo, ordenándolo se ve un poco más fácil. Además, pues cuando nosotros hacemos estadística con muchos datos, es mucho más fácil ordenar. Entonces, primero yo lo ordenaría. Hay un número 14, hay 1, 2 y 3 números 15. Hay un número 16 y hay un número 17. Entonces aquí se ve que el dato que más se repite es el número 15. Entonces ahí diríamos que la moda de las edades sería 15 años. Pero aquí ocurre algo curioso y es que la moda no siempre es un solo número porque a veces puede repetirse o ser la moda 2 o 3 o 4 números. Voy a poner otro ejemplo. Igual va a ser con edades. En este caso pues ya ordené los datos. Aquí como lo observamos el 13 está 2 veces y el 15 también se repite 2 veces. El 14 está una sola vez, 16 una sola vez y 12 una sola vez. Entonces en este caso la moda serían 2. Uno que sería 13 años y otro que sería 15 años. Modas sí pueden haber varias. Cuando la moda son 2, o sea, cuando hay 2 modas, esa distribución se llama una distribución bimodal. Bi, pues porque significa 2 y modal, pues 2 modas. O cuando hay más de 2 modas, se llama multimodal. Pues no les voy a hacer un ejemplo, pero en el caso de que, por ejemplo, aquí se repitiera el 16 otra vez, serían 3 números que se repiten 2 veces o que se repiten o que están 2 veces y entonces ya sería una distribución multimodal. Como siempre, para finalizar, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Bueno, entonces ya vimos como una ampliación de la explicación de lo que son las medidas de tendencia central, media, moda y mediana para datos sencillos. Pero también existen las medidas de tendencia central para datos agrupados. Por ahora vamos a remitirnos a la tabla de que desarrollamos en la clase anterior, donde en esta tabla de frecuencia ordenamos los datos de unas eclosiones que sucedieron en unos días de cada una de las 3 especies de mariposas. Entonces, tenemos los días que se sucedieron las eclosiones y la frecuencia absoluta son el número de mariposas nuevas que nacieron en cada eclosión. Está la frecuencia acumulada, que es la frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada.
Y tenemos la frecuencia relativa, que es la frecuencia sobre el número de datos, y tenemos el porcentaje de la frecuencia absoluta. Pero para el caso de este mariposario se quiere saber cuál es la medida de tendencia central, cuál es la media, la mediana y la moda de esas eclosiones de mariposas, de acuerdo a las 3 especies que hay. Entonces, aplicando la fórmula de la media, que es sumatoria de X por frecuencia, o sea, del número de clases por frecuencia sobre el número de datos, que para este caso es 36, me da 11,44. En la mediana nos da el número de posición, que es m igual a, que es la posición de acuerdo a la medida de tendencia central. Entonces, que es igual a n sobre 2, al número de datos, o el número de los datos de la muestra sobre 2, que para este caso nos da número de datos de la población, que son 36, que son estos, sobre 2, nos da 11, mientras que la media nos da 11,44 días. Y la moda, que es el dato que más se repite, entonces nos dice que la moda es 10, 11 y 15, que son los datos que más se repiten dentro de los datos que nos están dando. Ahora entonces vamos a proyectar un video sobre las medidas de tendencia central para datos, ay, no, ¿qué dice Dios? Para datos agrupados. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda. Y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos. Y en este caso vamos a trabajar con esta tabla de un grupo de personas a las que se les preguntó las edades. Y aquí tenemos los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Esta tabla ya la hicimos en un video en el que les expliqué cómo hacer las tablas de frecuencia para datos acumulados en intervalos. Y vamos a empezar encontrando la media. La media pues se encuentra con esta formulita. Antes de empezar con esto, pues los invito a que vayan al video que les dejo aquí, que es en el que explico qué es la media, la mediana y la moda, porque pues lo importante, además de saberla hallar, pues es saber qué quiere decir cada una de esas cosas de las que habla la estadística. Y pues vamos a empezar entonces. Aquí nos dice la suma de los x sub i por f sub i. En muchas fórmulas en estadística se utilizan ecuaciones o términos como estos en los que encontramos suma. Por ejemplo, si en algún ejercicio nos dijera la suma de las f sub i. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos quiere decir es sume la casilla f sub i. Entonces aquí, por ejemplo, si me dijera esto, yo tendría que hacer la suma de la casilla f sub i, que en este caso sería 4 más 9, 13, más 3, 16, más 3, 19 y más 1, 20. O sea que si en algún caso me dijera suma de f sub i, eso me están diciendo que lo reemplace con el número 20. Esto quiere decir la suma. Entonces, vamos a hacer esta parte de aquí. Aquí dice la suma de x sub i por f sub i. Entonces debemos buscar una casilla que diga exactamente esto que está aquí. Después de la suma, del símbolo de suma, acordémonos que este es el símbolo de la suma en estadística. Entonces debemos buscar una casilla así que esté aquí. En este caso, miren que no está esa casilla, entonces debemos crearla. Colocamos aquí x sub i por f sub i y lo que hacemos es esa casilla. Entonces ampliamos nuestra tabla haciendo esta casilla. Aquí ¿qué debemos colocar? Debemos colocar el resultado de multiplicar la casilla de la x por la casilla de la f. Entonces, o sea, aquí la casilla de las marcas de clase por la casilla de la frecuencia absoluta. Entonces, aquí ¿qué colocamos? El resultado de multiplicar 14 por 4, que es 56. Aquí colocaríamos el resultado de 16 por 9, que eso es 144.
Luego seguimos 18 por 3, que eso es 54. Aquí 20 por 3, 60. Y por último 22 por 1, que es 22. Pero aquí dice la suma de esa casilla. Entonces tengo que hacer la suma de esta casilla x sub i por f sub i, que me da 336. Entonces ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Aquí dice que la media, voy a hacerlo por acá, la media es igual a la suma de esa casilla x sub i por f sub i, que es 336, dividido en el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Pues lo que dice aquí. Acordémonos que la frecuencia, aquí colocamos es las veces que se repiten los datos, y en este caso el número de datos es 20. Aquí podemos colocar n, o también podría estar la suma de f sub i, que es lo mismo. La suma de f sub i quiere decir los datos. Puede que la fórmula esté así o con la n. Hacemos esta operación en la calculadora y me da 16,8. O sea que el promedio de las edades de esas personas es 16,8 años, porque se supone que está en años. Entonces voy escribiendo el resumen. Aquí escribí que la media me dio 16,8 años. Ahora seguimos con la mediana, que es esta formulita. Acordémonos, si ustedes ya saben muy bien qué quiere decir la media, la mediana y la moda. Si no lo saben muy bien, les recomiendo que primero vean el video en el que explico qué es la media, la mediana y la moda para datos sin agrupar, que ahí se puede entender un poco mejor el concepto, sobre todo, de qué es cada una de ellas, para poder entender un poco mejor esto. Entonces, acordémonos que la mediana es el dato del medio. Entonces, el dato del medio, acordémonos que hay dos formas de encontrarlo. Primero, si el número de datos es impar, que el dato del medio es el dato número n dividido, perdón, n más 1 dividido en 2. Y otra forma sería si el número de datos es par, que para encontrar el número, el dato del medio sería el dato n sobre 2. Entonces, aquí vamos a encontrar la ubicación de ese dato. ¿Cómo se encuentra? Como en este caso el número de datos es par, yo simplemente cojo ese, acordémonos que la n es el número de datos, entonces yo simplemente cojo el número de datos, que es 20, y lo divido por 2. Voy a colocar todo aquí como por la explicación. 20 dividido en 2, que es 10. Vamos a buscar el dato número 10. En el caso de que el número de datos de nosotros fuera impar, por ejemplo, supongamos que los datos fueron 25, aquí sería 25 más 1, 26, dividido en 2, 13. Entonces iríamos a buscar el número 13. En este caso yo busco el número 10. Ese 10 lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, voy a buscar en esta casilla el número 10. Si nosotros llegáramos a ser afortunados y encontrar el número 10, por ejemplo, bueno, supongamos que no me dio 10, sino que me dio 16. Si yo fuera tan afortunado que me dio 16, encontré el número 16, automáticamente ya encuentro la mediana. ¿Cuál es la mediana en este caso? Si hubiera sido 16, la mediana es igual al límite superior. O sea, en este caso, en donde fuera 16, la mediana sería el límite superior. Acordémonos que este es el límite inferior y este es el límite superior. En este caso, la mediana sería 19. Pero como generalmente no vamos a encontrar el número, ahí tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces la vamos a aplicar. Vamos a buscar el número 10. Como no lo encontramos, tenemos que buscar el número siguiente al 10, el número más cercano al 10 después de 10. Y aquí vemos que es el número 13. Entonces vamos a trabajar con ese intervalo que esté en el que está el número 13. Voy a seleccionarlo acá. Entonces vamos a empezar a mirar la fórmula. La fórmula dice límite inferior. Acordémonos que este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Ahora otra cosita, aquí dice el número de datos dividido en 2, que es esto, el número de datos dividido en 2. Aquí es la frecuencia sub i menos 1, o sea, la frecuencia absoluta anterior. Bueno, voy a ir reemplazando y voy explicando. Entonces, aquí dice límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Es el número que está aquí. Entonces, 15 más, y esta suma es la que vamos a hacer al final de todo. Aquí hay una división. Dice el número de datos dividido en 2. ¿Cuál era el número de datos? El número de datos es este número que está aquí.
Entonces sería 20, bueno, voy a colocar todo, 20 dividido en 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Esta sería la frecuencia absoluta I y esta sería la frecuencia absoluta acumulada I menos 1. Entonces, ¿cuál es la anterior? Este número 4. La frecuencia absoluta acumulada número anterior, que es el número 4. Dividido en la frecuencia sub I. ¿Cuál es la frecuencia sub I? Esta es la frecuencia absoluta sub I. Miren que aquí hay diferencia entre la letra mayúscula, que es la acumulada, y la minúscula, que es la que no está acumulada. F sub I mayúscula y F sub I minúscula. Entonces, ¿cuál es la F sub I minúscula? Es el número 9. Por la amplitud del intervalo. Algunos escriben esta fórmula con la A mayúscula. Es lo de menos, lo importante es que sepamos que ahí dice amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Acordemos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Entonces aquí colocamos la amplitud, la resta entre el límite superior y el inferior. Entonces 17 menos 15, que es, en este caso me da 2. O sea que aquí coloco 2. Lo que nos queda es hacer estas operaciones. Yo las voy a hacer aquí arriba, entonces sigo colocando 15 más 20 dividido en 2. Bueno, ya me voy a saltar pasos. 20 dividido en 2, eso es 10. Y 10 menos 4 es 6 sobre 9 por 2. Vuelvo a decirles que esta suma se hace al final. Voy a colocar aquí igual. Y acordémonos que para hacer esta multiplicación se coloca un 1 aquí en el denominador. Entonces sigo aquí igual 15 más y 6 por 2, 12 dividido en 9 por 1, 9. Ya me queda hacer las operaciones en la calculadora. Entonces aquí dice 15 más y esto en la calculadora que es 1,33. Y por último 15 más 1,33 es 16,33. Y esta es nuestra mediana, o sea, el dato del centro. Entonces vuelvo a escribir mi resumen, que la mediana me dio 16,33 años. Una forma de saber si más o menos vamos bien es porque la mediana me tiene que dar un número dentro de este intervalo. O sea, como habíamos seleccionado al comienzo este intervalo, la mediana tiene que estar aquí, entre 15 y 17. Efectivamente está entre 15 y 17. Vamos ahora a hallar la moda. Es una fórmula similar a la de la media. Ya la voy a explicar. Para mirar la moda, también tenemos que mirar en cuál intervalo es que vamos a trabajar. La moda, acordémonos que es el dato que más se repite. Entonces, para la moda buscamos el número más grande dentro de la F sub I, la frecuencia absoluta. Entonces, aquí en la frecuencia absoluta, veo que el número mayor es el número 9, entonces nuevamente selecciono este intervalo. Pilas porque no siempre se selecciona el mismo intervalo. Supongamos que aquí dijera el número 20, entonces ya no seleccionaríamos este, sino este, y entonces aquí es donde sería frecuencia sub, y bueno, ya les explico. Entonces voy reemplazando y les voy aclarando qué quiere decir lo que dice aquí. Primero, límite inferior, ya lo sabemos, límite inferior, que es 5 más, hago una división, frecuencia sub I menos frecuencia anterior. Miren que esta F es minúscula, entonces aquí está la frecuencia sub I y esta sería la frecuencia anterior y esta sería la frecuencia posterior. Sub I menos 1 quiere decir anterior, sub I más 1 que quiere decir la posterior. Aquí dice frecuencia sub I, que es 9, menos la frecuencia anterior, o sea, el número 4. Aquí tenemos unas restas. Bueno, la verdad, estas restas ya podríamos hacerlas, ¿no? Frecuencia sub I, que ya sabemos que es 9, menos la frecuencia anterior, que es 4, más, nuevamente, frecuencia sub I, que otra vez es el número 9, menos frecuencia siguiente o frecuencia posterior, que es el número 3, multiplicado por la amplitud. Nuevamente la amplitud es el límite superior menos el límite inferior, entonces 17 menos 15 queda 2.
Yo creo que de pronto ustedes ya le están entendiendo un poquito más a esto. Si no les queda claro, obviamente yo voy a hacer más videos en el que hago ejemplos de cómo hallar la media, la mediana y la moda para que les quede muy claro. Seguimos haciendo las operaciones, entonces coloco aquí igual 5 más, y voy a empezar a saltarme pasos. Aquí dice 9 menos 4 que es 5, o bueno, no me va a saltar ninguno. Aquí abajo dice 9 menos 4 que es 5 más 9 menos 3 que es 6 por el número 2. Nuevamente seguimos haciendo las operaciones y la última que se hace es la suma. Entonces 5 más 5 sobre 5 más 6 que es 11 por 2. Hacemos algo similar, aquí le colocamos un 1. Entonces esto nos queda 5 más 5 por 2, 10 sobre 11 por 1, 11. Hacemos eso en la calculadora. Entonces nos queda 5 más y 10 sobre 11 que es 0,9. Y 5 más 0,9, voy colocando aquí mi resumen. La moda es 5,9 años. Espero que se hayan dado cuenta que yo aquí había cometido un error, y lo bueno de esto es lo que les iba a decir. ¿Cómo me di cuenta yo que había cometido un error? Porque la moda nuevamente debe dar dentro de este intervalo. O sea, debe ser un número entre 15 y 17, y aquí me dio 5,9. Ya encontré el error, que es que en el comienzo de la fórmula dice límite inferior y yo coloqué el número 5, no sé por qué, pero acordémonos que aquí era el número 15. Entonces 15 más 0,9 y eso me da 15,9. Vuelvo a decirles, al final tenemos que revisar porque dense cuenta lo que me sucedió a mí. Había cometido un error muy sencillo en algo que creo que era lo más fácil de todo, que era aquí el 15, coloqué 5, no sé ni por qué. Después miraré el video a ver dónde fue que cometí el error, pero ya sabe uno que había un error, entonces vuelve a revisar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la... Bueno, y aquí les dejo este otro video para que ustedes, si desean aprender cómo se interpreta la media, la moda y la mediana, pues lo podamos revisar cuando ustedes tengan tiempo. Los espero en la próxima clase, cuyo tema va a ser el de la probabilidad estadística. Que tengan una feliz noche.